Sutra de la perfección de la sabiduría en 8000 líneas. Astasarika Prajnaparamita Sutra. La práctica del conocimiento de todos los modos. Introducción. Esto he oído. En aquel tiempo el Señor estaba residiendo en Rajagriha, en el pico del buitre, junto con una gran reunión de monjes, 1250, todos ellos arats estando secadas sus efusiones sin impurezas, bastante liberados en sus corazones, libres y sabios, de pura sangre, grandes serpientes, con su trabajo ya hecho, con su tarea ya realizada, con su carga ya posada, con su propio bienestar ya conseguido, con los grilletes que los encadenaban llegando a estar extinguidos, con sus corazones suficientemente libres debido al correcto entendimiento, controlando perfectamente toda su mente con la excepción de una sola persona, el venerable Ananda. El Señor le dijo al venerable Subhuti, el mayor, Subhuti, déjales claro a los bodhisattvas 5, los grandes seres 6, desde de la perfecta sabiduría, como los bodhisattvas, los grandes seres van más allá 7 dentro de la perfecta sabiduría. En esto, el venerable Sariputra pensó para sí, este venerable Subhuti, el mayor, expondrá la perfecta sabiduría por sí mismo, a través de sus propios medios y poder, o a través del poder del Buda. El venerable Subhuti, quien supo, a través del poder del Buda, que el venerable Sariputra estaba en tal sabia disquisición en su corazón, le dijo al venerable Sariputra, venerable Sariputra, cualquier cosa que enseñen los discípulos del Señor, todo ello es conocido como la labor del Tathagata. Porque ellos se entrenan en el Dharma que ha sido expuesto por el Tathagata, realizan su verdadera naturaleza y lo mantienen en su mente. Por lo tanto, nada que ellos enseñen contradice la verdadera naturaleza del Dharma. Es solo un reflejo de la demostración del Dharma hecha por el Tathagata. Todo lo que estos hijos e hijas de buena familia puedan exponer como la naturaleza del Dharma, esto que hacen, no entra en contradicción con la verdadera naturaleza del Dharma. La extinción del yo. Acto seguido, el venerable Subhuti, por el poder del Buda, le dijo al Señor, el Señor ha dicho, déjales claro ahora, Subhuti, a los bodhisattvas, los grandes seres, desde la perfecta sabiduría, como los bodhisattvas, los grandes seres, van más allá dentro de la perfecta sabiduría. Cuando uno habla de un bodhisattva, ¿qué tipo de fenómeno denota esta palabra? ¿Bodhisattva? Yo no veo, oh, Señor, este fenómeno llamado bodhisattva, ni ningún fenómeno llamado perfecta sabiduría. Puesto que yo ni encuentro, ni aprehendo, ni veo este fenómeno llamado bodhisattva, ni tampoco veo ningún fenómeno llamado perfecta sabiduría, ¿a qué bodhisattva deberé de instruir y sermonear, y en qué perfecta sabiduría? Y sin embargo, oh, Señor, si cuando esto es señalado, el corazón de un bodhisattva no llega a hacerse cobarde, ni indiferente, ni desesperado, ni abatido, si él no abandona o llega a estar desanimado, no tiembla, no está asustado o aterrorizado, es precisamente este bodhisattva, este gran ser, el que debería ser instruido en la perfecta sabiduría. Es precisamente esto lo que debería de ser reconocido como la sabiduría perfecta del bodhisattva, como su instrucción en la sabiduría perfecta. Cuando él permanece firme de este modo, esta es su instrucción y admonición. Además, cuando un bodhisattva discurre en la sabiduría perfecta y la desarrolla, debería de entrenarse así, como alguien que no está orgulloso con ese pensamiento de la iluminación 10, con el cual ha comenzado su carrera. Ese pensamiento es no pensamiento, puesto que en su naturaleza primordial esencial el pensamiento es transparentemente luminoso 11. Sariputra, este pensamiento, el cual no es pensamiento, ¿existe como algo que es? Subhuti, está existiendo aquí, o puede ser aprehendido en este estado de ausencia de pensamiento tanto un hay como un no hay? Sariputra, no, no es así. Subhuti, era entonces una cuestión apropiada cuando el venerable Sariputra preguntó si ese pensamiento, el cual no es ideado, ¿es algo que existe? Sariputra, entonces, ¿qué es este estado de ausencia de pensamiento? Subhuti, es sin modificación o discriminación. Sariputra, bien, tú expones esto, Subhuti,
Tú, de quien el Señor ha declarado que eres el más destacado de entre aquellos que moran en la paz. Y por esta razón, puesto que no hay orgullo respecto a ese pensamiento de la iluminación, un bodhisattva debería de ser considerado como incapaz de abandonar la completa iluminación, y como alguien que nunca cesa de llevar a su corazón la perfecta sabiduría. Tanto que uno quiera entrenarse en los niveles del discípulo, del realizador solitario o del bodhisattva, debería de escuchar esta perfección de la sabiduría 15, debería de sostener esto, debería de mantener esto en mente, debería de recitar esto, debería de estudiar esto, debería de difundir esto entre los demás, y uno debería de entrenarse y de esforzarse en esta perfección de la sabiduría. Uno debería de esforzarse en esta perfección de la sabiduría dotado con la destreza en los medios hábiles, con la intención de procurarse todos y cada uno de los fenómenos que constituyen un bodhisattva. Solo en esta perfección de la sabiduría todos y cada uno de los fenómenos que constituyen un bodhisattva, y en los cuales él debería de entrenarse y esforzarse, son indicados con todo detalle. Cualquier ser que aspire a entrenarse para alcanzar la completa iluminación también debería de escuchar, de sostener, de llevar en mente, de recitar, de estudiar, y de difundir esta perfección de la sabiduría. Alguien que está dotado con la destreza en los medios hábiles debería de esforzarse solo en esta perfección de la sabiduría, con el propósito de procurarse todos los factores que constituyen un Buddha. Subhuti, yo que no puedo encontrar nada que se corresponda con la palabra bodhisattva, o con las palabras perfecta sabiduría. ¿A qué bodhisattva debería de instruir y sermonear, y en qué perfecta sabiduría? Seguramente sería lamentable si yo, incapaz de encontrar la cosa, causara de forma meramente nominal el surgir y el morir de un bodhisattva. Además, lo que es designado de esta forma no es ni continuo ni no continuo, ni discontinuo ni no discontinuo. ¿Y por qué? Porque no existe. Por esto es por lo que es ni continuo ni no continuo, ni discontinuo ni no discontinuo. Un bodhisattva que no llega a tener miedo cuando está siendo enseñada esta sabiduría perfecta y profunda, debería de ser reconocido como no estando falto en la sabiduría perfecta, como estando en el estado de un bodhisattva irreversible, situado en él firmemente, como consecuencia de no aprehender su establecimiento en ninguna parte. Además, un bodhisattva que siga en la perfecta sabiduría, y la desarrolle, no debería de situarse en la forma etc. Porque cuando él se sitúa en la forma, etc., él discurre en sus formaciones kármicas, y no en la sabiduría perfecta. Pues mientras él discurre en las formaciones kármicas, él no puede obtener la sabiduría perfecta, ni esforzarse en ella, ni completarla. Cuando él no completa la sabiduría perfecta, él no puede ir más allá, a la omnisciencia, mientras permanezca como alguien que intenta apropiarse de lo que es esencialmente inaprehensible. En la sabiduría perfecta la forma no puede ser apropiada. Pero la no apropiación de la forma, etc., no es forma, etc. Y la sabiduría perfecta tampoco puede ser cogida. Es de este modo como un bodhisattva debería de discurrir en esta sabiduría perfecta. Esta concentrada penetración de un bodhisattva es llamada la no apropiación de todos los fenómenos. Es vasta, noble, ilimitada, y firme, y no es compartida por ninguno de los discípulos o realizadores solitarios. El estado de omnisciencia no puede ser aprehendido, porque no puede ser cogido con un signo. Si pudiera ser agarrado con un signo, entonces Renika, el errante, no habría obtenido la fe en esta doctrina nuestra. Renika, el errante creyó con resolución en esta sabiduría de la omnisciencia, y como un seguidor de la fe él entró en una cognición con un nivel limitado. Él no se aferró a la forma, etc. Ni examinó esa cognición con un gozoso entusiasmo y placer. Él lo vio ni como dentro de la forma, etc., ni como fuera, ni como ambos dentro y fuera, ni como otro distinto de la forma, etc. En este pasaje de la escritura, Renika, el errante, como alguien que siempre cree con resolución en esta sabiduría de la omnisciencia, es llamado un seguidor de la fe. Él aprehendió la verdadera naturaleza de todos los fenómenos como su norma de conducta, y creyó firmemente en la carencia de signos,
de forma que él no se agarró a ningún fenómeno, ni aprehendió ningún fenómeno del que él pudiera haberse apropiado o realizado. Él ni tan siquiera se preocupó del nirvana. Esto también debería de ser conocido como la sabiduría perfecta de un bodhisattva, el no agarrarse a la forma, etc., y el no entrar en el nirvana incompleto, antes de que él haya realizado los 10 poderes de un Tathagata, sus 4 ausencias de miedo 26, y las 18 características peculiares de un Buda. Por consiguiente, esto también debería de ser conocido como la sabiduría perfecta de un bodhisattva. Además, un bodhisattva que discurre en la sabiduría perfecta y que la desarrolla, debería de reflexionar y meditar en lo que es esa sabiduría perfecta, en el que la tiene, y en esta sabiduría perfecta como un fenómeno el cual no existe, el cual no puede ser aprehendido. Cuando estas consideraciones no le hacen sentir miedo, entonces él es conocido como un bodhisattva que posee la sabiduría perfecta. Sariputra, ¿cómo puede un bodhisattva ser conocido como estando en posesión de la sabiduría perfecta, cuando la misma forma no posee la identidad de la forma, etc., cuando la sabiduría perfecta no posee la identidad de la sabiduría perfecta, cuando la misma omnisciencia no posee la identidad de la omnisciencia? Subhuti, así es Sariputra. La forma no posee la identidad de la forma, etc. La sabiduría perfecta no posee la marca de ser sabiduría perfecta. Una marca no posee la identidad de una marca. Lo marcado no posee la identidad de ser marcado, y la identidad no posee la marca de la identidad. Sariputra, sin embargo, el bodhisattva que se entrena de esta forma, ¿irá más allá, a la omnisciencia? Subhuti, irá. Porque todos los fenómenos son no nacidos, y no van más allá. Cuando se comporta así, un bodhisattva llega cerca de la omnisciencia. Puesto que llega cerca de la omnisciencia, su cuerpo, mente, y marcas 28, llegarán a ser perfectamente puros para beneficio de madurar a los seres, y él se encontrará con los Budas. De esta forma es como un bodhisattva que discurre en la sabiduría perfecta, llega cerca de la omnisciencia. Subhuti dijo además lo siguiente respecto al bodhisattva: él discurre en un signo cuando discurre en la forma, etc., o en el signo de la forma, etc., o en la idea de que la forma es un signo, o en la producción de la forma, o en el final o destrucción de la forma, o en la idea de que la forma es vacía, o yo discurro, o yo soy un bodhisattva. Pues él verdaderamente discurre en la idea de yo soy un bodhisattva como una base. O cuando se le ocurre el que discurre de este modo, discurre en la sabiduría perfecta, y la desarrolla, él discurre solo en un signo. Tal bodhisattva debería de ser conocido como carente de destreza en los medios hábiles. Sariputra, entonces, ¿cómo debería de comportarse un bodhisattva si él está discurriendo en la sabiduría perfecta? Subhuti, él no debería de discurrir en los agregados, ni en sus signos, ni en la idea de que los agregados son signos, ni en la producción de los agregados, ni en su final o destrucción, ni en la idea de que los agregados son vacíos o yo discurro, o yo soy un bodhisattva. Y tampoco debería de ocurrírsele a él quien discurre así, discurre en la sabiduría perfecta, y la desarrolla. Él discurre, pero no abriga ideas tales como yo discurro, yo no discurro, yo discurro y no discurro, yo ni discurro, ni no discurro, y los mismos 4 respecto a yo discurriré, etc. Él no está cerca de ningún fenómeno, porque todos los fenómenos son inabordables e inapropiables. El bodhisattva realiza entonces la sabiduría penetrante llamada el no aferrarse a ningún fenómeno, que es vasta, noble, ilimitada y firme, que no es compartida con ninguno de los discípulos o realizadores solitarios. Cuando permanece en esta concentración penetrante, un bodhisattva obtendrá rápidamente la completa iluminación que los tathagatas del pasado predijeron para él. Pero cuando él permanece en esa concentración, él no la evalúa, ni piensa yo estoy acumulando, ni yo entraré en la concentración, ni yo estoy entrando en la concentración, ni yo he entrado en la concentración. Todo eso, en todas y cada una de sus formas, no existe para él. Sariputra, ¿puede uno mostrar esa concentración? Subhuti, no,
Sariputra. Porque ese hijo de buena familia ni lo conoce, ni lo percibe. Sariputra, ¿dices que ni lo conoce, ni lo percibe? Subhuti, eso digo, porque esa concentración no existe. El Señor, bien dicho, Subhuti. Y por lo tanto, un bodhisattva debería de entrenarse así. Porque entonces se entrena en la sabiduría perfecta. Sariputra, cuando se entrena así, se entrena en la sabiduría perfecta. El Señor, cuando él se entrena así, se entrena en la sabiduría perfecta. Sariputra, cuando se entrena así, ¿en qué fenómenos se entrena? El Señor, él no se entrena en ningún fenómeno en modo alguno. Porque los fenómenos no existen de la forma en que los necios, los no instruidos, la gente ordinaria están acostumbrados a suponer. Sariputra, entonces, ¿cómo existen? El Señor, puesto que no existen, así es como existen. Y por tanto, puesto que no existen son llamados el resultado de la ignorancia. Los necios, los no enseñados, la gente ordinaria se han establecido en ellos. Aunque no existen, ellos han construido todos los fenómenos. Habiéndolos construido, atados a los dos extremos, ellos no conocen o ven a estos fenómenos, en su verdadera realidad. De esta forma, ellos construyen todos los fenómenos, los cuales sin embargo no existen. Habiéndolos construido, ellos se asientan en los dos extremos. Ellos dependen entonces de ese vínculo como un factor básico, y construyen los fenómenos pasados, presentes, y futuros. Después de que los hayan construido, ellos se establecen en el nombre y forma. Ellos han construido todos los fenómenos, los cuales sin embargo no existen. Pero mientras ellos construyen todos los fenómenos, los cuales no obstante no existen, ellos no conocen, ni ven, el sendero el cual es eso que verdaderamente es. En consecuencia, ellos no van más allá de los 3 mundos 32, y no despiertan al límite último de la realidad. Por esa razón, ellos llegan a recibir el título de locos. Ellos no tienen fe en el verdadero Dharma. Pero un bodhisattva no se establece en ningún fenómeno. Sariputra, cuando él se entrena de esta forma, ¿un bodhisattva es entrenado en la omnisciencia? El Señor, cuando él se entrena así, el bodhisattva no se está entrenando aún en la omnisciencia, y sin embargo se está entrenando en todos los fenómenos. Cuando él se entrena de esta forma, el bodhisattva es entrenado en la omnisciencia, llega cerca de ella, va más allá hacia ella. Subhuti, sí, oh, Señor, alguien preguntará, ¿este hombre ilusorio será entrenado en la omnisciencia, llegará cerca de ella, irá hacia ella? ¿Cómo debería uno de explicarle? El Señor, yo te haré una contrapregunta, la cual puedes contestar lo mejor que puedas. Subhuti, bien dicho, oh, Señor. Y el venerable Subhuti escuchó al Señor. El Señor, ¿qué piensas Subhuti? ¿Es la forma, etcétera, una cosa, y la ilusión otra? Subhuti, no, Señor. Porque no es que la ilusión sea una cosa, y la forma, etcétera, otra, la propia forma es ilusión, la propia ilusión es forma. El Señor, ¿qué piensas Subhuti? Está esa noción de bodhisattva, esa denominación, ese concepto, esa expresión convencional en los 5 agregados aprehendidos. Subhuti, sí, está. Porque un bodhisattva que se entrena en la sabiduría perfecta para alcanzar la completa iluminación debería de entrenarse como un hombre ilusorio. Porque uno debería de tener siempre en mente que los 5 agregados aprehendidos son como un hombre ilusorio. Porque el Señor ha dicho que la forma es como una ilusión. Y eso que es verdad respecto de la forma, es también verdad respecto de los 6 órganos de los sentidos, y respecto de los 5 agregados aprehendidos. Subhuti, ¿no temblarán los bodhisattvas que han llegado recientemente al vehículo cuando oigan esta exposición? El Señor, temblarán si están en las manos de malos amigos, pero no si están en las manos de buenos amigos. Subhuti, entonces, ¿quiénes son los buenos amigos de un bodhisattva? El Señor, aquellos que lo instruyen y lo sermonean en las perfecciones. Aquellos que le indican cuáles son las acciones de Mara, diciendo,
Así es como las faltas y los hechos de Mara deberían de ser reconocidos. Estas son las faltas y los hechos de Mara. Tú deberías de abandonarlas una vez que las hayas reconocido. Estos deberían de ser conocidos como los buenos amigos de un bodhisattva, un gran ser, que está armado con la gran armadura, que se ha encaminado en el gran vehículo, que ha montado en el gran vehículo. El significado de bodhisattva. Subhuti, con respecto a lo que el Señor ha dicho al hablar de bodhisattva, ¿qué se quiere decir con la palabra bodhisattva? El Señor, nada real es indicado por la palabra bodhisattva. Porque un bodhisattva se entrena en el no apego a todos los fenómenos. Pues el bodhisattva, el gran ser, despierta a la completa iluminación por el desapego, en el sentido de que él entiende todos los fenómenos. Porque él tiene este propósito de la iluminación es llamado así, un ser iluminado, bodhisattva, un gran ser. El significado de gran ser. Subhuti, una vez más, cuando el Señor habla de un bodhisattva como un gran ser, ¿por qué razón un bodhisattva es llamado un gran ser? El Señor, un bodhisattva es llamado un gran ser en el sentido de que él causará el que una gran masa, una gran acumulación de seres, alcancen lo más alto. Sariputra, también queda claro para mí en qué sentido un bodhisattva es llamado un gran ser. El Señor, entonces deja claro lo que estás pensando ahora. Sariputra, un bodhisattva es llamado un gran ser en el sentido de que demostrará el Dharma, de forma que los grandes errores puedan ser abandonados, errores tales como las visiones erróneas del asumir un ego, un ser, un alma viviente, una persona, el devenir, el no devenir, la aniquilación, la eternidad, la individualidad, etc. Subhuti, también está claro para mí en qué sentido un bodhisattva es llamado un gran ser. El Señor, entonces deja claro lo que estás pensando ahora. Subhuti, un bodhisattva es llamado un gran ser si él permanece no apegado a, y sin estar envuelto en, el pensamiento de la iluminación, el pensamiento de la omnisciencia, el pensamiento sin efusiones, el pensamiento inigualado, el pensamiento que iguala a lo inigualado, que no es compartido por ninguno de los discípulos o realizadores solitarios. Porque este pensamiento de la omnisciencia es sin efusiones, y no está incluido, en el mundo empírico. Y con respecto a este pensamiento de la omnisciencia, que es sin efusiones y no está incluido, él permanece sin apego y sin estar envuelto. En este sentido, un bodhisattva llega a ser considerado un gran ser. Sariputra, ¿por qué razón él está desapegado incluso a ese pensamiento, y no está envuelto en él? Subhuti, porque es no pensamiento. Sariputra, ¿es ese pensamiento, el cual no es pensamiento, algo que existe? Subhuti, existe, o puede ser aprehendido en este estado de ausencia de pensamiento tanto un existe, como un no existe? Sariputra, no, no es posible. Subhuti, entonces, ¿cómo puede el venerable Sariputra decir, es ese pensamiento? El cual no es pensamiento, algo que existe? Sariputra, tú expones todo esto bien, tú a quien el Señor ha anunciado como el más destacado de entre aquellos que moran en la paz. A continuación, el venerable Purna, el hijo de Maitrayani, le dijo al Señor, un gran ser, alguien que es llamado así, es ese ser que está armado con la gran armadura, que se ha encaminado en el gran vehículo, que está montado en el gran vehículo. Por eso es por lo que llega a ser designado como un gran ser. Subhuti, ¿cómo de grande es eso que autoriza el que se diga que está armado con la gran armadura? El Señor, aquí, el Bodhisattva, el gran ser, piensa de esta forma, yo debería de llevar a incontables seres hacia el nirvana, y sin embargo no hay nadie a quien lleve al nirvana, o que debiera de ser llevado a él. No obstante, aunque él pueda llevar a muchos seres al nirvana, sin embargo no hay ningún ser que haya sido llevado al nirvana, ni que haya llevado a otros a él. Porque tal es la naturaleza verdadera de todos los fenómenos, viendo que su naturaleza es ilusoria. 21 Es lo mismo, Subhuti, que si un mago experto, o un aprendiz de mago, conjurara la aparición de una gran multitud de gente en un cruce de caminos, y que después hiciera que se desvanecieran de nuevo. ¿Qué piensas, Subhuti,
¿hubo alguno que fuera matado por alguien, o asesinado, o destruido, o hecho desaparecer? Subhuti: indudablemente no, señor. El señor: pues de esta forma, un bodhisattva, un gran ser, lleva a incontables seres al nirvana, y sin embargo no hay ningún ser que haya sido llevado al nirvana, ni que haya llevado a otros a él. El escuchar esta exposición sin miedo, esa es la gran cosa que permite que el bodhisattva sea conocido como alguien que está armado con la gran armadura. Subhuti: según yo entiendo el significado de las enseñanzas del Señor, este bodhisattva, este gran ser, ciertamente debería de ser conocido como no armado con una armadura. El Señor: así es. Pues la omnisciencia no es fabricada, ni no fabricada, ni efectuada. Esos seres para cuya salvación él se ha vestido con la gran armadura no están fabricados, ni no fabricados, ni efectuados. Subhuti: así es. Pues la forma, etc., no está ni encadenada ni liberada. Y eso es verdad también para la talidad 33 de la forma, la talidad de los sentimientos, etc. Purna: entonces ¿qué es esa forma de la que tú dices que no está encadenada ni liberada, y qué es esa talidad de la forma, etc.? Subhuti: la forma de un hombre ilusorio no está encadenada ni liberada. La talidad de la forma de un hombre ilusorio no está encadenada ni liberada. Porque en realidad no está allí, porque está aislada, porque no está producida. Esta es la gran armadura, la gran no armadura de un bodhisattva, un gran ser, que está armado con la gran armadura, que se ha encaminado en el gran vehículo, que está montado en el gran vehículo. Después de estas palabras, el venerable Purna se quedó en silencio. El significado de gran vehículo. Subhuti: es así, oh señor. Que un bodhisattva, un gran ser, está armado con la gran armadura, y llega a ser alguien que se ha encaminado en el gran vehículo, que está montado en el gran vehículo. Pero, ¿qué es ese gran vehículo? ¿Cómo debería uno de conocer a aquel que se ha encaminado en él? ¿Desde dónde irá, y a dónde? ¿Quién está encaminado en él? ¿Dónde está situado? ¿Quién irá más allá por medio de este gran vehículo? El Señor: gran vehículo es un sinónimo de la inmensurabilidad. Inmensurable significa infinitud. Por medio de las perfecciones un bodhisattva se ha encaminado en él. Él irá más allá del triple mundo. Se ha encaminado a donde no existe un soporte objetivo. Será un bodhisattva, un gran ser, que irá más allá, pero él no irá más allá a ningún sitio. Ni nadie se ha puesto en camino en él. No estará situado en ninguna parte, pero estará situado en la omnisciencia por medio del darse cuenta de que no está situado en ninguna parte. Y finalmente, por medio de este gran vehículo, nadie va más allá, nadie ha ido más allá, y nadie irá más allá. Porque ninguno de estos fenómenos el que iría más allá, y eso que iría más allá existe, ni pueden ser aprehendidos. Puesto que todos los fenómenos carecen de existencia, ¿qué fenómeno podría ir más allá, y por medio de qué fenómeno? Subhuti: es de esta forma como un bodhisattva, un gran ser, está armado con la gran armadura, y está montado en el gran vehículo. Subhuti: el Señor habla del gran vehículo. Sobrepasando el mundo, con sus dioses, hombres, y asuras, ese vehículo irá más allá. Pues es similar al espacio, y es inmensurablemente grande. Lo mismo que en el espacio, en este vehículo también. Hay morada para inmensurables e incalculables seres. Por lo tanto, este es el gran vehículo de los bodhisattvas, los grandes seres. Uno no puede ver su venir, o su ir, y su permanencia no existe. De este modo, uno no puede coger el comienzo de este gran vehículo, ni su final, ni su medio. Pero es idéntico a sí mismo en todas partes. Por lo tanto, uno habla de un gran vehículo. El Señor: bien dicho, Subhuti. Así es. Es así como es este vehículo, el gran vehículo de los bodhisattvas, los grandes seres. Entrenándose en él, los bodhisattvas alcanzan la omnisciencia, la han alcanzado, y la alcanzarán. Purna: este Subhuti, el mayor, cuando preguntó sobre la sabiduría perfecta, fantaseó que el gran vehículo es algo que pueda ser señalado. Subhuti:
oh, Señor. ¿He hablado del gran vehículo sin cometer transgresiones contra la sabiduría perfecta? El Señor, lo has hecho. Tú has señalado el gran vehículo de acuerdo con la sabiduría perfecta. Logro. Subhuti, a través del poder del Buda, oh, Señor. Además, oh, Señor. Un bodhisattva, que se pone en camino en su viaje, no se aproxima al logro de la condición de bodhisattva, desde donde comienza, ni donde termina, ni tampoco en el medio. Porque un bodhisattva es tan ilimitado como la forma, etc. Es ilimitado. Él no se aproxima a la idea de que un bodhisattva es la forma, etc. Eso tampoco existe, y no es aprehendido. Por lo tanto, en todos y cada uno de los modos, yo no descubro ninguno de los fenómenos que constituyen un bodhisattva. Yo no veo ese fenómeno al cual la palabra bodhisattva denota. Yo tampoco veo o descubro la omnisciencia. Puesto que en todas y cada una de las formas, yo ni descubro, ni veo ese fenómeno, ¿qué doctrina debería yo de instruir y sermonear, a través de qué fenómeno, y sobre qué fenómeno? Buda, bodhisattva, sabiduría perfecta, todo eso son meras palabras. Y lo que ellas denotan es algo increado. Es como con el yo. 26. Aunque nosotros hablamos de un yo, sin embargo el yo es algo absolutamente increado. Puesto que por lo tanto todos los fenómenos carecen de existencia propia, ¿qué es esa forma, etc., la cual no puede ser agarrada, y la cual es algo increado? Por tanto, el hecho de que todos los fenómenos carezcan de existencia propia es lo mismo que el hecho de que son increados. Pero la no creación de todos los fenómenos difiere de aquellos mismos fenómenos. ¿Cómo instruiré y sermonearé a una no creación desde una sabiduría perfecta, la cual es también una no creación? Y a pesar de ello, uno no puede aprehender a todos estos fenómenos más que como siendo increados, siendo ellos los que constituyen un Buda, un Bodhisattva, o a quien se dirige hacia la iluminación. Si un Bodhisattva, cuando se le está enseñando esto, no tiene miedo, uno debería de saber que, este Bodhisattva, este gran ser, discurre en la sabiduría perfecta, la desarrolla, la investiga, y mora en ella. Porque en el momento en el que un bodhisattva investiga todos estos fenómenos desde la sabiduría perfecta, en ese momento él no se aproxima a la forma, etc., ni va a ella. Ni él analiza la producción de la forma, etc., ni su cese. Pues la no producción de la forma, etc., no es forma, etc. El no morir de la forma, etc., no es forma, etc. La no producción de la forma y la forma. Por lo tanto no son dos, no están divididas. En tanto que uno le llama forma, uno da por supuesto que no es dos. De esta forma el Bodhisattva investiga desde la sabiduría perfecta todos los fenómenos en todos sus modos, y en el momento en que lo hace no se aproxima a la forma, etc. Sariputra, según yo comprendo la enseñanza del venerable Subhuti, un Bodhisattva también es una no producción. Pero si un Bodhisattva es una no producción, entonces, ¿cómo va en el difícil peregrinaje, y cómo puede soportar la posible experiencia de esos sufrimientos, los cuales él está diciendo que ha de vencer, para beneficio de los seres? Subhuti, yo no busco a un Bodhisattva que va en el difícil peregrinaje. En cualquier caso, uno que discurre en la percepción de dificultades no es un Bodhisattva. Porque uno que ha generado una percepción de dificultades, es incapaz de trabajar por el bienestar de incontables seres. Al contrario, él forma la noción de fácil, él forma la noción de que todos los seres, tanto hombres como mujeres, son sus padres e hijos, y de esta forma él va en el peregrinaje de un Bodhisattva. Por lo tanto, un Bodhisattva debería de identificar a todos los seres con sus padres o hijos, e incluso a su ego. De esta forma, de la misma forma que yo quiero ser liberado completamente de todos los sufrimientos, idénticamente todos seres quieren ser liberados completamente de todos los sufrimientos. En suma, con respecto a todos los seres uno debería de formar la noción, yo no debo de abandonar a todos esos seres. Yo debo de liberarles de todo el inmensurable montón de sufrimientos.
y no debería de producir hacia ellos ningún pensamiento de odio, incluso aunque yo pudiera ser desmembrado 100 veces. Así es como un bodhisattva debiera de elevar su corazón. Cuando él permanece como alguien cuyo corazón es así, entonces él no discurrirá, ni permanecerá como alguien que percibe dificultades. 29. Y además un bodhisattva debería de producir el pensamiento de que puesto que en todos y cada uno de los modos, no existe un yo, y no puede ser averiguado, asimismo en todos y cada uno de los modos, los fenómenos no existen, y no pueden ser examinados. Él debería de aplicar esta noción a todos los fenómenos, internos y externos. Cuando él permanece como alguien cuyo corazón es así, entonces él ni discurrirá, ni permanecerá, como alguien que percibe dificultades. Pero cuando el venerable Sariputra dijo que una no producción es el bodhisattva, indudablemente es así, una no producción es el bodhisattva. Sariputra, además, ¿es solo un bodhisattva una no producción, o lo son también los fenómenos que lo constituyen? Subhuti, los fenómenos que constituyen un bodhisattva son también una no producción. Sariputra, ¿son solo los fenómenos que constituyen un bodhisattva una no producción, o lo es también el estado de omnisciencia? Subhuti, el estado de omnisciencia es también una no producción. Sariputra, ¿es solo el estado de omnisciencia una no producción, o lo son también los fenómenos que lo constituyen? Subhuti, los fenómenos que constituyen la omnisciencia también son una no producción. Sariputra, ¿son solo los fenómenos que constituyen la omnisciencia una no producción, o lo es también la gente ordinaria? Subhuti, la gente ordinaria también es una no producción. Sariputra, ¿es solo la gente ordinaria una no producción, o lo son también los fenómenos que los constituyen? Subhuti, los fenómenos que los constituyen también son una no producción. Sariputra, venerable Subhuti, si el bodhisattva es una no producción y si también lo son los fenómenos que lo constituyen, y también el estado de omnisciencia y los fenómenos que lo constituyen, y también la gente ordinaria y los fenómenos que los constituyen, entonces con toda seguridad, ¿no sería logrado el estado de omnisciencia por un bodhisattva sin ningún esfuerzo? Subhuti, yo no tengo deseo hacia el logro de un fenómeno no producido, ni hacia la reunión con uno. Además, ¿alcanza uno un logro no producido a través de un fenómeno no producido? Sariputra, entonces un logro no producido es conseguido a través de un fenómeno no producido, o a través de un fenómeno producido. Subhuti, ¿es producido un fenómeno no producido, o es no producido? Sariputra, entonces, ¿es producción un fenómeno el cual es una no producción, o es no producción un fenómeno el cual es producción? Subhuti, el hablar de un fenómeno de producción como un fenómeno de no producción, no es inteligible. Sariputra, el hablar de no producción es también no inteligible. Subhuti, no producción es solo hablar. La no producción solo aparece ante el ojo de la mente. La no producción es solo un destello en la mente. Absolutamente no es nada más que eso. Sariputra, el venerable Subhuti debería de ser situado en la primera categoría de entre los predicadores del Dharma. Pues de cualquier forma en que pueda ser interrogado, él encuentra un camino de salida, él no se desvía de la correcta enseñanza sobre la verdadera naturaleza del Dharma, y no contradice esa verdadera naturaleza del Dharma. Subhuti, este es el absoluto del Señor, la esencia de los discípulos que están sin ningún apoyo, de manera que de cualquier forma en la que sean preguntados ellos encuentran un camino de salida, no contradicen la verdadera naturaleza de los fenómenos, no se desvían de ella. Y eso porque no confían en ningún fenómeno. Sariputra, bien dicho, Subhuti. ¿Y cuál es esa perfección de los bodhisattvas que les permite no inclinarse hacia ninguno de los fenómenos? Subhuti, la perfección de la sabiduría, que es beneficiosa para todos los 3 vehículos, es también la perfección que les permite no inclinarse hacia ningún fenómeno, porque ella muestra que todos los fenómenos carecen de base, y por consiguiente no pueden dar base alguna. Porque si un bodhisattva,
cuando le está siendo enseñada esta profunda perfección de la sabiduría, permanece sin miedo. Entonces uno debería de saber que él se ha ajustado a la perfección de la sabiduría, y que él no está carente en cuanto a esta atención, a las verdaderas realidades de los fenómenos. Sariputra, ¿cómo es que un bodhisattva no carece de atención cuando está ajustado a la perfección de la sabiduría? Porque si un bodhisattva no está faltando a la atención, entonces él automáticamente debería de dejar de estar ajustado a la perfección de la sabiduría. Y si no falta al estar ajustado a la perfección de la sabiduría, entonces él debería de estar carente de atención. Pero si en un bodhisattva se dan los dos hechos de que no está faltando a la atención, y de que no está faltando al permanecer en la perfección de la sabiduría, permaneciendo juntos, entonces todos los seres también no estarían dejando de estar permaneciendo en la perfección de la sabiduría. Porque ellos también permanecen no careciendo de atención. Subhuti, bien argumentado, y sin embargo tengo que reprobarte, aunque el venerable Sariputra ha cogido el tema correctamente en cuanto a lo que a palabras se refiere. Porque uno debería de saber que la atención no tiene existencia propia, de la misma forma en que los seres no tienen existencia propia, esa atención no tiene una existencia real de la misma forma en que los seres no tienen una existencia real, esa atención es única de la misma forma en la que los seres son únicos, esa atención no es ideable de la misma forma en la que los seres no son ideables. Los actos de atención mental no experimentan el proceso que lleva a la iluminación, de la misma forma en la que los seres no experimentan ese proceso. Esos actos de atención mental no experimentan en ningún sentido real el proceso que lleva a la iluminación, más de lo que los seres experimentan. Es a través de una atención de semejante carácter como yo deseo que un bodhisattva, un gran ser, pueda permanecer en esta permanencia,